¿Tal Juan, Carlos? ¿Cómo van? ¿Ya están listos entonces? ¿Qué más, Juan? Sea más para bien, ok. Bien, ¿y usted qué más, hermano? ¿Cómo va? Excelente, excelente, papá, gracias a Ah, Dios. bueno, tiempo sin hablar. Cierto, Bobby, harto. ¿Cómo le ha ido con la nave? Excelente, Bobby, aún la tengo. Es el consentido de la casa. ¿Verdad? Sí, Sí, esa es para consentirla. Ah, pero bueno. claro, Bobby. Ah, bueno, eso está bien. Listo, muchachos, bienvenidos entonces. Bueno, básicamente el entrenamiento consiste en contar, bueno, primero pues voy a contar cómo fue que yo me inicié en este negocio del trading, porque pues es un buen negocio, ¿cierto? Pero pues voy a empezar contando cómo llegué yo acá. Voy a tratar de ser muy breve, voy a contar pues, voy a mostrar también un resumen de las operaciones, cómo es que se negocia en estos mercados, cómo es que yo he hecho pues cómo he llegado a hacer yo pues las operaciones de éxito y hablaremos también pues de los principios y reglas básicas que un buen operador debe tener para tener éxito en esto. Erróneamente creemos que aquí pues toca tener un conocimiento técnico muy amplio. La verdad es que esto es un universo muy grande, hay muchísima información y uno a veces pues no sabe ni por dónde empezar. El problema de esto es que hay tanta información pues que uno no sabe ni a qué echarle mano y por otro lado pues uno piensa también que uno tiene que tener acá un abanico pues inmenso de conocimiento para poder entrar y ganar. Y la verdad es que no, la verdad es que esto es más un juego de probabilidad, obviamente hay que partir de una base, pero esa base es lo mínimo, ¿sí? Y también hay otro componente y ese componente es la parte psicológica que tiene que ver con la conducta del operador. Por ejemplo, Juan me contaba que ha operado con señales, ¿sí? Pero ¿qué le implica a usted poder operar con señales? Que para eso, de todas maneras, usted tiene que estar ahí pendiente en la jugada, cuando se necesita abrir, tomar la señal, ¿sí? Usted debe estar ahí. Eso pues hace parte de una disciplina que como en todo negocio hay que tenerla. Entonces, esa parte de la disciplina, aunque tal vez puede ser, digamos, infravalorada, realmente la disciplina es un aspecto fundamental en este negocio, tanto la disciplina como la parte digamos, de disciplina, de juicio, de ser muy juicioso, ¿sí? Entonces, básicamente aquí hay unas aptitudes y unas cualidades que son las que yo voy a mencionar mañana, que toca tener muy presentes, ¿sí? Al momento de operar por encima de todo el conocimiento que la gente cree que toca tener. Entonces, por eso quiero empezar contando bueno, compartiendo aquí la pantalla y bueno, lo primero que quiero contar es, bueno, ¿cómo llegué a este negocio? A este negocio se llega de diferentes formas. Ya voy a contar cómo llegué yo. La primera, pues quiero contar, hace unos meses, por ejemplo, a mi esposa le llegó un mensaje de texto donde un banco le invitaba a que invirtiera en un CDT o inclusive pues ya la tasa que están dando los CDTs inclusive es mucho más alta. En ese mes, hace que aproximadamente unos 6 meses, el CDT, la tasa de CDT que estaban ofreciendo era del 9,5% efectiva anual. Entonces, cuando vamos y hacemos la conversión, la tasa nominal mensual es del 0,76% y cuando vamos y miramos la tasa de la inflación ese mes fue del 0,84%. Entonces, cuando vamos y miramos, hacemos ese comparativo, pues decimos, hombre, se supone que yo le estoy dando la plata a un banco para que me dé a ganar y efectivamente pues está ganando, ahí no se está perdiendo, pero cuando vamos y comparamos la tasa de rentabilidad que me da el CDT frente a la tasa de la inflación, pues nos estamos dando cuenta que el dinero está perdiendo valor. ¿Esto qué quiere decir?
que si hace un año, por ejemplo, mercábamos o comprábamos una cantidad de productos en el mercado con 1 millón de pesos, por decirlo, hoy en día vamos con ese 1 millón de pesos y nos vamos a dar cuenta que no vamos a comprar exactamente lo mismo. De hecho, la plata nos alcanza para comprar menos cosas de las que comprábamos hace un año. Entonces, muchas personas inquietas por esta situación, pues dicen, hombre, ¿yo cómo pongo a rodar el dinero en un negocio que por lo menos a mí me dé a ganar? Porque el otro lado es que hay personas que quieren ir a lo seguro y entonces dicen, no, yo prefiero ahorrar la plata y prefiero dejarla quieta en mi cuenta. Pero ¿qué quiere decir eso? Que si usted por lo menos no la está moviendo, entonces le está perdiendo el 100% de lo que diga, de lo que dicte la inflación. Es decir, que si la inflación va corrida en más del 10%, pues, y usted tiene ese dinero depositado en una cuenta de ahorros quietica, pues usted le está perdiendo aproximadamente el 10% de valor a su dinero. Aunque en cantidad usted no esté perdiendo, en valor su dinero sí está perdiendo, ¿sí? Por lo menos con el CDT no está perdiendo todo, pero sí está por lo menos perdiendo la carrera contra la inflación. Entonces, motivado por eso, pues muchas personas empiezan a buscar negocios y esa fue una de las situaciones que a mí me inquietaba hace muchísimos años, aproximadamente más de 15 años. Yo me inicié en este negocio hace aproximadamente 15 años, pero hace más de 15 años yo pensaba, hombre, yo estaba terminando mi carrera, ya me había graduado de mi carrera, pero venía haciendo pasantía, venía recibiendo un sueldo y yo decía, hombre, pero bueno, ¿qué hace uno con esta plata? Porque es que hay muchísimas más formas de poner a andar el dinero y una de esas pues es un sueldo, pero de todas la más lenta es precisamente el sueldo, porque usted recibe mensualmente su sueldo, pero usted no va a pasar de ahí porque su ingreso tiene un techo, entonces no pasa de ahí, entonces ahí es donde empezamos a buscar alternativas y yo pues en ese momento empecé a buscar una y por casualidad, meses después de haberme graduado como ingeniero, me topé con una opción que me daban a través de un seminario. Entonces, en ese momento, pues había una empresa, una persona que daba un seminario presencial de día y medio y allí pues yo conocí el tema de los mercados financieros. Era algo que a mí pues desde antes me interesaba, pero no tenía ni la más remota idea de cómo se ingresaba en ese negocio. Entonces, a raíz de ese seminario, entonces, bueno, antes de ese seminario yo pensaba un par de cosas. La primera era, bueno, lo que la gente pensaba y era que es un negocio riesgoso, de mucho riesgo, un negocio muy peligroso. Entonces, eso es lo que piensa la mayoría de personas. Personas como yo pensaban que no, pues este negocio es para uno forrarse de la noche a la mañana y de hecho, pues esa fue la idea que a mí me vendieron en el seminario, que no, pues de que yo no sé si ustedes han escuchado la frase que dicen, de esto tan bueno no dan tanto, pues hay negocios muy buenos y digamos que la filosofía que le vendían a uno en el seminario era que de esto tan bueno, pues sí daban. Entonces, claro, yo me fui con la idea de que esto era, mejor dicho, para usted hacerse rico de la noche a la mañana. Y bueno, y entre esas también, pues uno se imaginaba los operadores, no sé, muy profesionales, con muchos monitores, muchas pantallas, y entonces uno decía, bueno, esto pues también es algo muy complicado, y ¿será que esto sí es para mí? Pero ¿qué realmente es este negocio? Realmente este negocio es usted con su computador, muy juicioso, ojalá pues con cero ruido, cero distracciones, ahí operando. Es básicamente eso. Entonces, cuando yo hice el seminario, entonces yo tuve digamos, varias experiencias. Entonces, bueno, lo primero es que yo ya me di cuenta en qué consistía este negocio y bueno, y aquí encontré pues una forma de qué podía hacer yo con mis ahorros y yo dije, bueno, yo tenía ahorros, una parte de ahorros provenientes del ingreso de mi salario, y yo dije, listo, entonces este negocio me gusta, este negocio pinta
como para lo que yo busco, lo que yo necesito, y entonces empecé ya a meterme en este cuento a través de ese seminario y empecé a conocer cómo es que funciona esto. Sin embargo, no del todo, lo conocí como debía ser y entonces la primera experiencia que yo tuve con esto, ¿cuál fue? Lo primero fue que yo reuní el dinero, casi 3 meses de salario, los invertí, bueno, 3 meses de salario después de haber aprendido, después de haber hecho el seminario, reuní el dinero y yo dije, listo, este es el momento preciso para yo ingresar. Ya deposité el dinero en una cuenta de inversión a través del broker y yo dije, listo, este es el momento preciso para hacerlo. Y entonces después de haber estado revisando y cacharreando un poco con lo que nos habían enseñado, entonces yo dije, listo, voy a empezar a abrir mis primeras operaciones. Y la primera experiencia fue que yo abrí mi primera operación. Yo empecé bueno, sobra decir que yo empecé con $1,300 y mi primera operación la abrí por allá un día de septiembre del 2007. La abrí un lunes en la noche, recuerdo yo, y al otro día cuando me levanté a revisar cómo iba la operación, pues me di cuenta que había perdido $275 en menos de 8 horas. Entonces, sin embargo, pues yo seguía ahí con la motivación intacta y yo dije, bueno, seguimos adelante y pues esto no me distrae. Entonces, digamos que tenía la motivación ahí firme. Entonces yo dije, no, vamos para adelante. Y al mediodía, cuando salía de descanso del trabajo, entonces dije, voy a abrir otra operación y abrí una operación, recuerdo yo, con la libra yen japonés y la demora fue abrir esa operación e inmediatamente esa operación empezó a irse en contra mía y cerca de 50 minutos aproximadamente acumulé una pérdida de $780 y el sistema prácticamente cerró la operación porque me hizo un llamado de margen. Un llamado de margen es que como el broker no le presta a uno la plata, sino que ahí se opera es netamente con la plata que usted invierte, allí no caben los sobregiros, entonces el sistema inmediatamente me hizo un llamado de margen y me dijo, pilas porque usted está a punto de quedarse sin plata y lo que hizo antes de quedarme sin plata fue cerrar la operación y cortarme las pérdidas y en ese momento le sumé a esos 275 pues $780 más que perdí en menos de una hora. Yo nunca cerré la operación porque yo quedé paralizado, entonces prácticamente que el sistema fue el que hizo todo y dijo, pues si usted no la cierra, nosotros sí la cerramos y listo, $780 menos en una hora, lo que equivale a que de 1,300 en menos de 24 horas, casi aproximadamente unas 16 horas, pues pasé a tener $245. O sea que perdí más de $1,000 en menos de 16 horas. Y entonces eso pues para mí fue fatal. Y entonces ahí es donde empieza uno a cuestionar, bueno, y entonces, ¿qué fue lo que me enseñaron? ¿Qué fue lo que yo aprendí? Y uno como que no le encuentra lógica a la cuestión, a la vaina. Y yo decía, hombre, pero esto es muy raro, pero entonces, ¿por qué tanta gente se mete en esto y todo eso? Y entonces ahí es donde uno empieza a atar cabos y bueno, y entonces ese aprendizaje que yo tuve, pues obviamente para la época no se hablaba del tema del estafador de Tinder, pero pues hoy en día sí, y entonces hoy en día yo comparo esa situación del estafador de Tinder con lo que yo aprendí en ese curso. Entonces, hay mucha gente que le empieza a usted a vender humo y le empieza a vender a usted pajaritos en el aire, a pintar pajaritos en el aire y realmente lo que uno se da cuenta es que le quieren es a usted eh, eh, vender una idea equivocada de cómo son los mercados y entiende uno de que si el mensaje se lo dan de otra manera, pues claro, uno de pronto mucha gente dirá, no, yo esto no le jalo o es que hay que ser juicioso, hay que ser disciplinado entonces, no, eso no es para mí, entonces yo prefiero no hacerle. Entonces, la fácil es usted decirle a la gente, no, hágale que esto es muy sencillo, métase de una, hágale rápido. Inclusive yo en algún momento pensé que este tema de los mercados era una estafa y realmente aquí la estafa era el mensaje que me estaban vendiendo. Entonces, como lo del mercado de Tinder, entonces cuando usted ve gente presumiendo carros, presumiendo
viajes y presumiendo un poco de cosas. Y uno dice, hombre, pero ¿de dónde, cómo es que lo hace esta gente? Pues claro, uno mismo es el que se encarga de alimentar a esas personas, como el caso de las pirámides, ¿sí? Que uno dice, bueno, pero ¿de dónde salen esas ganancias tan exorbitantes? Cómo hacen para pagarla? Pues claro, sale de la misma gente que está entrando deslumbrada por unas utilidades astronómicas que uno pues se va a mirar y en la realidad pues eso no es así, pero cuando usted ya empieza a ir más a fondo y empieza a cuestionar, bueno, ¿y esta gente de dónde salió? ¿Esta gente de dónde, o sea, dónde depositan las platas de uno? ¿Dónde las tienen? ¿Quién los vigila a ellos? Y entonces, si uno empieza a profundizar un poquito de esa manera, pues se va a dar cuenta que no aguantan una ni la más mínima revisión y ahí es donde uno dice, no, yo mejor me alejo de esto porque pues esto es una estafa, pero pues hay muchísimas maneras de estafar a la gente y una de esas pues de esas es venderle a ustedes una promesa que no existe y eso fue lo que a mí me pasó. Entonces siguieron los meses, pasaron los meses y en el camino conocí yo gente que se había tropezado exactamente de la misma manera y yo hasta llegué a pensar, no, pues esto es una estafa, pero pues realmente no lo era. Entonces pasó el tiempo y yo ahí seguí, digamos, tratando de no ahogarme con esos $245. Sin embargo, a través del tiempo, a través de los meses, pues esos $245 se fueron haciendo más pequeñitos hasta llegar a convertirse casi como en 50 $60 más o menos. O sea que de 1.300 eso se convirtió en aproximadamente unos 50 $60. Y bueno, entonces pasó el tiempo y en algunas vacaciones me puse yo a mirar el tema y recuerdo yo que en esa época, casi un año y medio después de haber perdido toda esa plata, me puse a cacharrearle en una cuenta de demostración. Estos mercados pues tienen esa facilidad de que usted puede operar en cuentas demo, que es simular las mismas condiciones del mercado, pero con dinero de mentiras. Entonces me puse yo a jugar con eso y en una semana me saqué yo $1.500 y yo dije, pues pucha, no, genial, sí se puede ganar en esto pero, pero no tenía ni la más remota idea de cómo fue que yo saqué esos $1.500. El caso es que los hice y eso pues me devolvió como la esperanza y yo dije, no, en esto sí se puede ganar. Entonces, meses después me puse yo a entrenar un poco, a estudiar un poco y ya obviamente ya empecé a conocer a más profundidad este tema, ya con más seriedad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estudié por primera vez, pues yo conocí qué eran los mercados y en qué consiste el apalancamiento. Lo que nunca me enseñaron fue los riesgos que reviste el apalancamiento. Entonces, claro, ahí fue donde yo ya me di cuenta que yo me había sobreapalancado en mis operaciones y eso me llevó a perder grandes sumas de dinero, por lo menos en relación con el capital que yo tenía dentro de la cuenta. Entonces, eh, esa situación pues me llevó a mí a formarme un poquito más y a estudiar y conocí por ahí un par de cursos técnicos, los tomé y tomé la decisión de que iba a renunciar a mi trabajo y listo. ¿Qué pasó después? Que invertí $500 más y esos $500 ya después de haber renunciado a mi trabajo a la vuelta de 6 meses, pues ya los había perdido también. Eso ya se había convertido como en $30, creo yo. Y bueno, ahí sí fue el acabose porque yo dije, otra vez volví a perder. Entonces ya era muy difícil y aparte de eso, pues yo había renunciado a mi trabajo con la esperanza de que yo iba a volver a hacer la misma hazaña que había hecho en el pasado y más sabiendo que ya había estudiado análisis técnico y me había leído casi un libro como de 500 páginas y yo dije, no, pues con esto ya tenía y resulta que no fue suficiente. Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, bueno, voy a invertir los últimos $500. Lo saqué de mi tarjeta de crédito antes de que me la bloquearan porque ya estaba colgado con ella. Y bueno, yo dije, pero los voy a dejar quietos porque no, aquí esto pues, no sé, tengo que seguir investigando, tengo que seguir mirando porque pues esto no puede ser así. El caso es que
los invertí a la ciega porque yo no sabía qué iba a pasar después, solo sabía que pues por un lado iba a dejar esa plata quieta porque si se lo seguía moviendo, muy seguramente a los mismos 6 meses o en menos tiempo tal vez me iba a volver a quedar sin nada. Entonces yo dije, no, voy a dejarlos quietos y voy a empezar a investigar más del tema y entonces en los meses siguientes empecé yo a investigar más del tema y estuve así casi un año, dele y dele y dele y estudie y aprenda y hágale. Y entonces durante ese año, claro, yo ya empecé a conocer otro mundo, la otra cara de lo que realmente implica uno estudiar de manera juiciosa y al mismo tiempo ir entrenándose de una manera pues más responsable. Entonces, ya muy apartado de ese mundo que le quieren vender a usted en Latinoamérica, estamos muy dados a que nosotros nos dejamos deslumbrar cuando nos dicen, vea, le tengo este negocio para que gane plata, pero ya mismo y entonces a nosotros esas situaciones nos deslumbran y claro, digamos que es la cultura latina, pienso yo, y así somos, es como la idiosincrasia de nosotros, cuando nos dicen, no, las cosas nos pueden generar muy buenos resultados, pero pues hay que trabajarle un poco y hay que estructurar una forma de trabajar que nos lleve a ganar, entonces ahí de pronto no nos suena mucho la vaina, entonces preferimos es que así nos digan mentiras, pero que nos digan que nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana, entonces digamos que muchos caemos en ese error y desafortunadamente por eso es que terminamos perdiendo plata y digamos que ese fue el caso mío, claro, llevado por una promesa también que de la libertad financiera, que me hago rico de la noche a la mañana y que prácticamente puedo dejar mi trabajo también de un día para otro. En primer lugar, pues no tiene nada de malo uno pues seguir trabajando y combinarlo con esto. De hecho, si uno tiene pues más ingresos, muchísimo mejor. ¿Por qué cortar las fuentes de ingreso si yo puedo tener diferentes actividades a la par? Y eso es lo que pasa con esto, que uno puede combinar esta actividad con otras actividades como las de tipo laboral, por ejemplo, el trabajo, ejercer su profesión. Entonces, uno no tiene por qué abandonar su vida simplemente para dedicarle todo el tiempo a eso, no necesariamente. Entonces, cuando ya empecé a ir más a fondo, yo, bueno, ya me di cuenta de los errores que yo había cometido, también de los mensajes equivocados que le llegan a uno y cómo cae uno facilito en esto sin cuestionar. Entonces, ahí es donde ya empecé yo a operar un poquito ya con más juicio y yo dije, listo, después de más de un año de haber por fin logrado conseguir resultados, entonces yo dije, bueno, yo creo que también pues ya puedo combinar esto con mi profesión y volví a retomar mi vida laboral ya casi después de 2 años y medio de haber dejado mi trabajo y entonces dije, listo, voy a empezar a trabajar y voy a empezar a invertirle también a esto, pero pues yo ya con la confianza de que yo ya podía obtener esos resultados, que claro, como yo estuve solo en ese camino, pues a mí me tomó un año muy largo poder obtener esos resultados y poder obtener la confianza. Entonces cuando ya empecé nuevamente a coger esos $500 y ya a lo largo del tiempo empezar a invertirle por los lados, entonces ya empecé a ver también los resultados y empecé a ver operaciones interesantes. Entonces, una de ellas fue por allá en el 2014, ya casi 2 años después de haber retornado a la vida laboral. Y memorable porque, o sea, no quiere decir memorable no porque yo no haya ganado en el pasado, sino porque la primera operación, o bueno, la segunda operación, que me dejó prácticamente a mí anulado en estos mercados fue precisamente el par libra yen japonés. Pues es un par, es un instrumento que tiene muchísima volatilidad y obviamente pues yo en ese momento no sabía manejarlo, no sabía manejar esa situación. Entonces en ese momento, cuando ya en el 2014 cuando yo ya me hice una operación con la libra yen y me gané mis primeros $665, para mí eso fue muy memorable. Entonces, repito, no memorable porque no haya ganado en el pasado, sino memorable porque después de tantos años, o sea, casi 7 años después de yo haber perdido $780 con este par en mi segunda operación,
pues me hice una operación muy parecida con la libra yen donde gané $665. Entonces fue memorable porque fue una operación que me dio la revancha, donde yo ya entendí que ya iba por buen camino y que ya la cosa iba en serio. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el pantallazo, por ejemplo, de ese mes. Esto fue en noviembre del 2014, ahí donde obtuve esa operación grande. De hecho, pues ahí en ese mes también hubo unas operaciones importantes, pero para mí esa fue la más memorable porque fue el mismo par, fue un monto muy cercano a lo que yo había perdido. Entonces fue eso, porque de hecho aquí, por ejemplo, hay una con el euro dólar australiano donde gané, de hecho gané más, $695. Pero para mí la que me había generado la mayor satisfacción, aunque haya sido inferior a la que acabo de mencionar, fue precisamente el Libra Yen, porque con ese par ahí fue donde volví y en la revancha pues le logré sacar casi lo que yo había perdido. Entonces para mí eso fue pues una satisfacción muy grande. Y al año siguiente, con ese mismo par, ya en el 2015, con ese mismo par, me gané aproximadamente 298 pips. Resulta que en este mercado la unidad de medida de estos, digamos, la medida de cómo se mueven los mercados es a través de los pips. Esa es la unidad más pequeña o la unidad mínima del mercado es pips, y ya dependiendo del apalancamiento, pues ya se hace la conversión a dinero, dependiendo el dinero que nosotros tengamos en nuestra cuenta, sea por ejemplo dólares, o sea euros, o sea yenes, o sea libras esterlinas, la denominación en la que nosotros hayamos abierto nuestra cuenta de inversión. Entonces esos $298, 98 pips, perdón, 98 puntos, me representaron $1,600. O sea que al año siguiente había más que duplicado lo que yo había ganado en ese momento. Y esto aproximadamente era más del doble de lo que yo había perdido 7 años atrás. Había perdido cerca de $780 y ya mi próxima ganancia fueron $1,600. O sea que doblé totalmente lo que yo había perdido hace 7 años. Entonces, repito, no es que no haya ganado en el pasado, sino que para mí volvían a ser operaciones más recordadas, porque precisamente estaban ligadas al mismo par que me habían quitado a mí, digamos, en ese momento que me habían doblegado. Entonces, no, ya para mí esto pues había llenado muchísima satisfacción. Entonces, más o menos aproximadamente tengo acá el punto de apertura, que esta fue más o menos la operación en el 2015. Obviamente, pues aquí haciendo la simulación de lo que fue para mí en esa época. Aquí está el punto de apertura, y cuando abrí la operación, una operación en largo, una operación de compra, y se cerró 298 puntos más arriba, aproximadamente en este punto, y eso fue lo que me representó en ese momento $1,600, perdón. Entonces ahí con ese mismo instrumento, con la libra yen japonés. Bueno, aquí por ejemplo tengo una operación con el euro yen japonés donde ganamos 150 puntos de mercado. Esta línea verde, pues esta línea la dibuja el sistema, y allí aproximadamente ganamos con esos 150, ya aplicándole el apalancamiento. Entonces ganamos aproximadamente $2,300. Es decir, como estaba operando con dos cuentas en simultáneo a través de una plataforma LAN que me permite operar diferentes cuentas, entonces en una cuenta me representó aproximadamente $1,000 y en otra cuenta me representó $1,300, exactamente de la misma operación. Y esta operación duró aproximadamente un día. Es decir, se abrió el 17 de febrero y se cerró el 18 de febrero. Se abrió a las 6:30 de la tarde y se cerró al día siguiente a las 7:53. O sea que
cerca de 25 horas tardó esa operación en materializarse en ganancias, aproximadamente $2.300. Listo. Aquí tenemos, por ejemplo, con el euro dólar australiano, eh, una operación donde ganamos 63 puntos de mercado. Y esos 63 puntos de mercado, aplicándole el apalancamiento, me representaron aproximadamente $1.493, 646 con una cuenta y 847 con otra cuenta, que sumados me dan $1.400. ¿Y en cuánto tiempo se abrió o cuánto tiempo me representó a mí esa operación, desde el momento que la abrí y el momento que lo cerré? Esa operación se abrió el 1 de septiembre a las 9:17 y se cerró el 1 de septiembre a las 9:31. Quiere decir que esos $1.493 los obtuvimos en aproximadamente unos 13, 14 minutos. Entonces, digamos que esas son de las cosas que se pueden lograr en estos mercados, pero de eso obviamente dependen varios factores que son los que yo voy a hablar más adelante, porque pues tampoco quiero dar la imagen equivocada de es que, uy, no, entonces uno ahí se forra de un momento a otro, no, porque de eso implica varias cosas. La primera, pues uno tener diseñada una estrategia, y esa estrategia que fue con la que yo operé, pues partió de una metodología que yo mismo elaboré con base en los criterios técnicos y fundamentales que, 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 de los que depende este mercado. Y básicamente yo aquí, digamos que apliqué dos conceptos muy básicos y no tuve que aplicar 500 páginas, que es el libro de análisis técnico de John Murphy. Entonces fueron dos conceptos muy sencillos y eso me llevaron a ganar esa suma. Obviamente esas oportunidades no se dan todos los días, no se dan siempre. Hay momentos donde obviamente pues no, simplemente la oportunidad no se da, y hay otros momentos donde la oportunidad puede darse en contra, ¿sí? Eh, Porque pues obviamente no todo siempre es así color de rosa, pero gracias a ese método pues yo puedo saber cuándo entrar, en qué momento, si la operación se va a ir en mi contra, pues yo pueda entrar y cortar las pérdidas para que no vaya a tener pérdidas, o si yo llego a perder, pues lo que pierda sea muy pequeño. Es decir, por ejemplo, en comparación con esto, que si yo gané $1.400, pues que esa pérdida a mí no me llegue a representar más de $100 o $200 si es que llego yo a perder. Pero lo ideal es obviamente que si las condiciones no están dadas como son, pues yo cierre en tablas, y en el peor de los casos pues cierre en cero y listo, ni gané ni perdí. Es básicamente eso en lo que yo enfoco mi estrategia para poder sacarle el mayor provecho a estos mercados, pero cuando vayamos a perder lo mínimo posible. Y aquí pues tenemos básicamente lo que fue la simulación de esa operación. Perdón, ese es este gráfico que está acá. Esto fue lo que se ganó. Y aquí, por ejemplo, tengo otra operación donde se ganaron aproximadamente 125 pips, también en poco tiempo, con el euro dólar australiano. Y en esta operación ganamos aproximadamente $2.600. Lo mismo, 1.150 con una cuenta, $1.500 con otra cuenta, y eso pues me sumó aproximadamente 2.684 dólares. Aquí tenemos los 125 puntos que me indica el gráfico que yo gané acá, 125 puntos. Y esa operación se abrió el 11 de febrero a las 7:21 y se cerró el 11 de febrero a las 7:31. Es decir que esa operación se ejecutó en aproximadamente 10 minutos. Y en esos 10 minutos pues logramos sacarle esos $2.600. Es decir, 125 puntos de mercado afectados por el apalancamiento, que es este monto que yo tengo acá, esta columna que me dice 120 y 159. Quiere decir que yo en una cuenta tuve un apalancamiento de 120K,
y en otra cuenta y en la otra cuenta tuve un apalancamiento de 159K. Entonces podrían decir, venga, pero entonces eso es muy alto porque está sobreapalancándose. No, estas operaciones son realizadas sin haber caído en el pecado que yo cometí en el inicio de haberme sobreapalancado, porque allí perdí yo $780 en menos de una hora, pero el capital que yo tenía no me daba para yo haber abierto una operación del tamaño que yo abrí en ese momento. Entonces, aquí pues obviamente toca aplicar diferentes criterios antes de abrir la operación. Yo antes de abrir la operación debo conocer muy bien cuánto voy a perder, cuánto voy a ganar, cuánto estoy dispuesto a perder en caso de que vaya a perder, dónde en qué punto voy a entrar en qué punto del mercado voy a entrar y en qué momento debo salir, ¿sí? Entonces, aquí hay una serie de interrogantes que yo debo tener claras al momento de abrir una operación, o por lo menos mientras yo estoy ahí metido en los mercados. Entonces, listo. Ese método, esa misma metodología, pues yo la he querido testear con otros mercados, por ejemplo, como el de acciones y criptomonedas, eh, y he visto pues que da resultado. Obviamente yo no opero dinero real en acciones y en criptomonedas, y no lo he hecho porque pues digamos que mi mayor interés han sido las divisas, pero lo que sí es que los conceptos que se aplican para construir esa estrategia a través de esa metodología, pues casi que funcionan. En los momentos que yo lo he testeado, funcionan. Sin embargo, yo no lo he testeado el 100% del tiempo, pero en momentos en que lo he querido poner a prueba, pues ha funcionado. Por ejemplo, aquí quise hacer la prueba con la acción de Meta, que pues es el nombre que tiene la empresa dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, ¿sí? Entonces, esa empresa se llama Meta. Y aquí, por ejemplo, tenemos una operación que se abrió el 1 de abril y se cerró el 22 de abril, bueno, abriéndose en $224 y cerrándose en $184. Quiere decir un rendimiento a favor de casi un 18% de esa operación. Es decir, que es un 18% con respecto del valor de cierre y el precio de apertura, ¿sí? Entonces, esa operación se abrió con un mercado bajista, que esa es una posibilidad de estos mercados, de abrir operaciones a la baja o de hacer operaciones en corto, ¿sí? Entonces, bueno, 18%. La siguiente fue, por ejemplo, con la acción de Apple. Aquí, por ejemplo, también el mismo día, 1 de abril y se cerró el 22 de abril, se abrió en $173, que es aproximadamente este precio acá, este punto, y se cerró en $161, es decir, cerca de un 7% de caída del precio, y ahí pues también logramos abrir una operación de ganancia. Bueno, aplicando los mismos conceptos con la acción de Amazon, esta operación se abrió el 31 de marzo del 2022 y se cerró el 22 de abril del 2022, donde el precio cayó cerca del 13%. Quiere decir que, digamos que en relación con el precio de apertura, pues se logró obtener un beneficio del 13%, ¿sí? Bueno, aquí por ejemplo tenemos con la acción de Tesla el 21 de abril y se cerró el 13 de mayo, donde se obtuvo un beneficio del 26%. ¿Sí? El precio estaba en $1,038 y cerró a favor en 769. Entonces van a decir, bueno, pero van a preguntar, pero ¿cómo así? Si la acción cayó de 1,038 a $769, ¿cómo va a ganar? Pues en estos mercados se puede ganar inclusive cuando los precios están cayendo. Entonces, que es una ventaja que no muchos negocios
brindan. Bueno, aquí por ejemplo tenemos una operación con el Dogecoin. El Dogecoin pues es una criptomoneda. Esta fue un testeo que se hizo el año pasado, y aquí por ejemplo abrimos una operación el 27 de julio del 2021 y se cerró el 20 de agosto del 2021. Se abrió en punto 20 y cerró en punto 31 centavos de dólar, donde se obtuvo un beneficio cercano al 57%. O sea que el precio recorrió más de la mitad de lo que valía en ese mes. Una particularidad de las criptomonedas, pues es que ellos tienen muchísima volatilidad. Entonces, pues permite, digamos que da operaciones a diario. En el caso de las criptomonedas, pues es un mercado que está 24/7 abierto. En el caso de las acciones, pues las acciones solamente están abiertas de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y en el caso del mercado de divisas, del mercado Forex, pues está abierto desde el domingo hasta el viernes en la tarde, pues hablando ahora de Colombia, pero de manera continuada, desde el domingo por la tarde hasta el viernes en la tarde, de manera continua. No como en el caso de las acciones, pues que está sujeto simplemente de 9:30 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y solamente en ese horario se pueden negociar acciones o índices bursátiles. Bueno, ya de las operaciones más recientes, entonces tenemos por ejemplo acá una con el euro dólar, y aquí pues la particularidad fue que la operación tenía que abrirla en un determinado momento y a mí se me pasó. Entonces por eso la pongo como dentro de las memorables, porque a mí esa operación se me pasó. Yo tenía que entrar aquí en este punto, la operación se me pasó, el precio era una operación de compra y el precio se fue. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando ya estaba por este punto, pues yo me di cuenta que la operación se me había pasado. Cuando fui a revisar el precio, efectivamente, mi estrategia me daba una bandera de entrada y yo no lo hice. Entonces, lo que yo hice fue programar la operación y yo dije, bueno, voy a programar la operación, de pronto el mercado se devuelve y me da la oportunidad de volver a ingresar. Entonces yo programo la operación, le doy los puntos de entrada común y corriente con mi punto de pérdida, mi punto de ganancia, y con ese punto de entrada esperando a ver que de pronto el precio dé la vuelta y a ver qué pasa. Y efectivamente, después de como de 2 días o día y medio, el precio empezó a caer, se regresó y me tocó la orden de entrada más o menos aquí donde está este punto marcando. Y más o menos acá, que es donde me marcó, que es aproximadamente paralelo, aquí donde me marcaba la vela. Y entonces abrí esa operación y de ahí empezó pues ya el mercado a moverse, ya estaba dentro del mercado. Y lo que sucedió fue que con posterioridad pues el mercado empezó a subir, el precio empezó a subir hasta que tocó mi orden de ganancia, mi orden de beneficio, y eso me permitió pues obtener 700, cerrar en $798 más el rollover, perdón, menos el rollover, $781. Entonces, otra de las ventajas pues que también tiene este negocio es que uno puede programar operaciones. Yo, por ejemplo, programé esta operación cuando me di cuenta que se me había pasado. No necesariamente tenía que estar ahí al pie para que la operación se ejecutara. Y, por ejemplo, ella entonces tocó la orden de entrada el 5 de agosto a las 8:48 y se cerró el 10 de agosto a las 8:31, todo de manera automática. ¿Qué se necesitaba? Obviamente, a través de mi estrategia, pues identificar cuáles eran los puntos de entrada, de salida, cuánto es lo que yo estaba dispuesto a perder y configuré la operación para que en caso de que el precio se regresara, pues entrara e hiciera lo que tenía que hacer. Listo. Aquí, por ejemplo, tenemos otra operación aplicando uno de los conceptos técnicos conocido como canal, y
Lo mismo, tenía aquí, detecté el punto de entrada y en esa operación detectamos el punto de entrada y lo que hizo el precio fue, bueno, aquí entramos a la baja, una operación que se denomina entradas en corto, cuando el precio está cayendo y aquí, por ejemplo, entramos en este punto donde cerró esta vela y el precio empezó a caer hasta tocar la orden de beneficios. Aproximadamente 70 puntos de mercado, 70 pips que representaron $992. La operación se abrió el 22 de agosto a las 12 de la medianoche y se cerró el mismo 22 de agosto a las 5:53 de la mañana, o sea que menos de 6 horas, un poquito menos de las 6 horas, y en ese momento pues digamos que se cuajó esa operación. Bueno, aquí por ejemplo tenemos una con la libra dólar australiano. ¿Qué pasó? Esto fue el 3 de octubre, hace más o menos un mes, publicaban la noticia del interés del dólar australiano. Las tasas de interés son una noticia económica que publica los bancos centrales de cada país. En este caso, para efectos del dólar australiano, pues ahí digamos que está afectada directamente por el Banco Central de Australia. Entonces, aproximadamente a las 11:30 de la noche publicaban la noticia. Entonces, aprovechamos ese resultado de esa noticia y abrimos una operación el 3 de octubre a las 11:17 y ese mismo 3 de octubre a las 11:30 de la noche, es decir, 13 minutos después, se cerró la operación. Tomamos 112 pips que sumado al apalancamiento o afectado por el apalancamiento, pues representaron aproximadamente 1.565 dólares. Aquí pues está el resultado de lo que fue la noticia. Si vamos a un calendario económico de octubre, por ejemplo, pues vamos a encontrar los resultados publicados. Y otra de las operaciones recientes, aquí entramos también en un mercado bajista, el precio estaba cayendo y abrimos una operación el 30 de octubre a las 6:36 y cerró el 3 de noviembre a las 3 de la mañana. Y para esto, pues uno no tiene que estar ahí pegado a la pantalla de que es que tengo que estar ahí a las 3 de la mañana, no, porque a través de la metodología, uno programa todo, deja montado todo el escenario de tal manera que la operación se cierra solita. Entonces ya con las órdenes fijadas, igualmente, si la operación se hubiera ido en contra nuestra, pues tampoco tenía yo que estar ahí, sino que las órdenes se encargan de ejecutarse por sí solas después de que, digamos, atiendan los comandos que yo les doy. Entonces, básicamente es lo que, digamos, que tenemos que, a través de ese método, de esa estrategia, pues que uno puede, digamos, aplicar para poder obtener operaciones que me representen a mí lo suficiente. Entonces, bueno, una de las preguntas que más se cuestiona en esto es, bueno, pero yo cuánto necesito para vivir de estos mercados, ¿sí? Entonces, bueno, y otra de las preguntas es pensar que uno todas se las va a ganar aquí. Y aquí digamos que lo importante es no perder, sino ganar de manera consistente. Y en el momento de ganar, poder ganar más de lo que se pierde, ¿sí? Entonces, básicamente son cuestionamientos que a uno se le vienen a la cabeza cuando está en este negocio. Creer que todo es color de rosa y que todas se las va a saber uno y que todas las va a ganar.
entonces, pero realmente no es así. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el mes de noviembre, donde hicimos esa primer operación con el Libra Yen, que obtuvimos esos $665. Entonces, ¿qué pasó allí? Que allí, pues durante ese mes de noviembre tuvimos más operaciones. De hecho, se hicieron 11 operaciones y de esas 11 había de todo, había ganadoras y perdedoras. Operaciones de más de $300 y operaciones perdedoras también. Y de hecho, cuando vamos y miramos el balance, cuando vamos y miramos ese balance, aquí por ejemplo están pues esas 11 operaciones y cuando vamos y hacemos las cuentas nos damos cuenta que total de operaciones pues 11 operaciones, operaciones perdedoras 6 operaciones perdedoras, operaciones ganadoras 5 operaciones ganadoras. Pero ¿qué pasó? El total de las pérdidas sumaron $1.082. El total de los beneficios fue de $2.300. Entonces, ¿en cuánto se cerró el mes? Se cerró con una ganancia de $1.224. Entonces, aquí ya empieza uno como a derrumbar digamos, paradigmas con los que uno va creciendo a lo largo de estos mercados cuando uno ya está muy metido, y es pensar que pues aquí no se puede perder. Y de hecho las pérdidas hacen parte de este negocio y uno tiene que aprender a vivir con esas pérdidas. Pero ¿de qué manera aprende uno a manejar esas pérdidas? Cuando uno empieza a a generar también beneficios o a generar beneficios superiores a esas pérdidas. Entonces, por un lado, entender que las pérdidas hacen parte de esto, pero por otro lado, que para yo poder sostenerme en este negocio, tengo que generar ganancias consistentes, o sea, mes tras mes poder generar ganancias o beneficios lo suficientemente altos que me permitan superar las pérdidas que yo llegue a obtener de manera ocasional. Entonces, esto pues nunca se lo cuentan a uno porque pues lo que le quieren es pintar a uno es un negocio de que esto es todo color de rosa y la verdad pues no es así. Entonces, hay que aprender a vivir con las pérdidas, a convivir con ellas y entender que hacen parte de este negocio. Entonces, la finalidad de nosotros poder establecer unas reglas es básicamente una estrategia, es establecer unas reglas que me permitan a mí poder generar ganancias consistentes, pero debo entender que estos mercados, pues como todo negocio, obviamente reviste un riesgo, pero ese riesgo se reduce cuando nosotros nos formamos adecuadamente. Y esa formación depende básicamente de saber lo que yo tengo que aprender por un lado y por otro lado entender que yo también me tengo que entrenar antes de yo dar ese paso. Entonces, pero para yo poder llegar a esa fase de yo poder invertir mi dinero, pues yo tengo que entender cómo funciona y por eso establecemos unas reglas y por eso viene una frase muy famosa en estos mercados que es rígido con nuestras reglas y flexible con nuestras expectativas. O sea que no siempre vamos a ganar lo que nosotros quisiéramos, pero lo ideal es obviamente nosotros estar ahí en pie de lucha, que nuestra cuenta se pueda sostener y poder generar ganancias consistentes. Es decir, que de pronto en un mes yo no gané lo que yo quería, pero lo importante es que yo gané y estoy ahí con vida. No pensar en que por el afán de que yo me quiero hacer rico de la noche a la mañana, entonces cometer errores como los que yo cometí, de, por ejemplo, sobreapalancarme, querer buscar ahí gratificación inmediata para finalmente uno terminar en pérdidas. Entonces, pues eso pues no tiene sentido. Entonces bueno, ¿cómo hice yo para empezar a generar entonces las utilidades en este negocio? Entonces, lo primero es entender pues cómo funciona, ¿sí? ¿Cómo funciona este negocio? Entonces, bien, em, esto que estamos viendo acá pues es un gráfico de precios de un activo que se llama euro dólar, ¿sí? El euro dólar pues es un par de divisa
que son las que yo opero a través de la plataforma. Yo llego, me inscribo con un broker, ese broker preferiblemente debe estar regulado, ¿sí? Porque es como un banco. Por ejemplo, aquí en Colombia, los bancos están vigilados por la Superintendencia Financiera y yo estoy tranquilo de abrir mi cuenta, de depositar mi dinero con ellos porque yo sé que a ellos los vigilan. Entonces, pues eso en cierto sentido me da la tranquilidad de que mañana ellos no levantan la estantería y se fueron con mi plata. Lo mismo busco yo acá con estos brokers. El broker haga de cuenta, es una banca de inversión donde yo deposito mi dinero y a través de esa cuenta de inversión, pues yo me meto en una plataforma que ellos mismos me facilitan y empiezo a operar directamente. Aquí lo ideal, pues obviamente es nosotros poder manejar nuestro propio dinero. Cuando a usted le dicen, no, es que tranquilo, pásenos la plata, que yo se la manejo y siéntese a esperar las utilidades, pues es la primera alerta para yo empezar a sospechar. Esa es como la primera alerta. La segunda alerta, cuando le empiezan a ofrecer a usted rentabilidades exorbitantes, entonces uno dice, bueno, esta vaina sí será legal o no. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a profundizar, investigar. Bueno, ¿quién los vigila a ellos? ¿Dónde están ubicados? Si ellos están sujetos a vigilancia, por ejemplo, de la superintendencia, todo ese tipo de cosas. En el caso de estos organismos, como son bancas de inversión, son entidades de inversión extranjeras, pues a ellos básicamente los vigila entidades extranjeras. Por ejemplo, como en el caso de Estados Unidos, hay una entidad que se llama la NFA que se encarga de vigilar a estos brokers que tienen sede dentro de Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de organismos europeos, pues entonces ya los vigilan diferentes entidades. Por ejemplo, la FCA, que es la autoridad de conducta financiera en el Reino Unido, pues ella vigila a estos brokers que están registrados allá, que tienen domicilio en el Reino Unido. Entonces, no necesariamente para yo poder invertir a través de ellos, pues deben ellos tener domicilio aquí en Colombia, no, porque de hecho la legislación colombiana me permite hacer este tipo de inversiones. Lo que no me permiten es, obviamente, yo captar dineros, eso está prohibido, que ese es otro factor que tienen en común las pirámides, es la captación de dineros. Cuando ellos le piden a usted platica y dice, tranquilo, deposítela con nosotros, pues ahí es otra bandera más roja que tenemos que tener ahí activada, porque si me están pidiendo a mi plata y que ellos me la manejan y que ellos me la depositan, bueno, yo también tengo que preguntar, venga, ¿y ustedes tienen permiso para captar dineros? Entonces, cuando se va uno a averiguar, pues se va a dar uno cuenta que efectivamente no tienen ningún permiso para captar dinero, si es lo que se conoce, que es un delito financiero, que se conoce como captación ilegal de fondos. Entonces, bueno, hay diferentes formas de invertir en diferentes mercados. Uno de ellos es acciones, bonos, futuros, que son títulos, valores, y otro, por ejemplo, es el de las divisas y el de las criptomonedas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, en el caso de las acciones, yo tengo que dirigirme directamente a cada bolsa para poder negociar las acciones que cada una ofrece. Por ejemplo, yo aquí en Colombia, a través de la Bolsa de Valores de Colombia, yo no puedo negociar acciones de Apple, de Tesla, ni de Amazon, porque esas acciones no están registradas en la Bolsa de Valores de Colombia, pero sí están registradas, por ejemplo, la de Ecopetrol, la de Bancolombia, la del Grupo Aval, Nutresa y muchas otras acciones. Entonces, cuando yo negocio estas acciones, yo compro esos títulos, valores que me acreditan a mí como poseedor de las acciones de esa empresa. En el caso, por ejemplo, de la Bolsa de Valores de Nueva York, a través de esa bolsa, yo puedo acceder a negociar activos o materias primas como el oro, la plata, el petróleo, el trigo y otras materias primas. Por ejemplo, si yo quisiera comprar divisas, pues el solo hecho de yo tener un billete cualquiera de 10.000 pesos, de 100.000 pesos, $1, $5, pues me hace a mí poseedor de ese título, de esa divisa.
porque el billete constituye un título valor. ¿Qué sucede? Que en el caso de las divisas, pues generalmente se negocian en cruces, euro dólar, libra yen, libra dólar australiano, euro dólar, dólar neozelandés, corona sueca. Bueno, yo puedo negociar cualquier cantidad de divisas, pero generalmente se transan en pares. Es decir, cuando yo voy a comprar una divisa, yo tengo que pagar en otra denominación para poder comprarlas. Por ejemplo, si yo estoy aquí en Colombia y yo tengo una cuenta de ahorro o una cuenta de lo que sea en pesos y yo quiero comprar dólares, pues yo estoy entregando mis pesos para poder adquirir esos dólares. Entonces, siempre esa transacción se hace en cruces de divisas. Bueno, también podemos negociar, dependiendo la bolsa de valores en la que estemos, podemos negociar índices bursátiles. Por ejemplo, en la bolsa de valores de Nueva York podemos negociar el S&P 500, que es la Standard Poor's, podemos negociar la Nasdaq, ¿sí? En Colombia podemos negociar el Colcap y en otras bolsas europeas, pues los índices de las bolsas de ellos, por ejemplo, como también en Japón, en la bolsa de Hong Kong, también tiene sus propios índices. Y bueno, y en el caso de las criptodivisas, pues yo puedo, entre muchas, aquí pues hay una relación como de las más famosas, yo puedo negociar bitcoins, puedo comprar bitcoins, Ethereum, Cardano, Dogecoin, ¿sí? Entonces, ¿cómo se negocia? Entonces, a través de esas bolsas o de plataformas, yo compro esos activos y me hacen a mí poseedor de esos títulos. Entonces, bueno, ¿cómo se negocia en esos mercados directamente a través de esas bolsas? Hay una particularidad y es que ahí yo solamente puedo negociar, en el caso de las acciones, en mercados al alza si yo quiero ganar. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que, por ejemplo, voy a comprar acciones de una empresa en particular que la cotización está en $184, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, voy a comprar 10 acciones de esa empresa. Entonces, si yo voy a comprar 10 acciones de esa empresa, esos $184 que vale cada una de ellas, me representan a mí o me exigen tener por lo menos un depósito de $1.841 para yo poder comprar esas 10 acciones. Cada acción multiplicada por este valor, pues me suma $1.841. ¿Qué sucede? Que al cabo de un tiempo, esa acción cerró en $224, pues quiere decir que yo gané $2.244. ¿Por qué gané una diferencia? Por cada acción de $40 a favor. Entonces, esos $40 que por 10 acciones me representan $400, pues me suman en total 1.800 más 400, pues me da $2.244. Si el precio de esa acción hubiese caído, pues eso a mí me hubiera representado pérdidas, ¿sí? En el caso de las divisas, por ejemplo, eh, digamos que, bueno, el 22 de abril el peso colombiano estaba en $3.790, que es la TRM o la tasa representativa del mercado, la tasa de cambio. Entonces, estaba ese día en $3.790. ¿Qué pasa? El dólar ya venía en una tendencia alcista. Entonces, yo digo, bueno, si yo quiero, yo supongo que el dólar va a seguir subiendo por todo lo que ha pasado o por todo lo que viene sucediendo. Entonces, voy a comprar $1.000 porque yo sé que el dólar va a seguir subiendo. ¿Qué pasa? Para yo comprar $1.000 necesito 3.790.000 pesos para poder comprar $1.000. Entonces yo me voy al banco o me voy a la casa de cambio con esos 3.790.000, compro los $1.000 y quedo ahí yo con el fajo de billetes que me suman, que me representan $1.000. Resulta que el 19 de mayo, cuando voy y miro, la tasa representativa del mercado ya estaba en 4.400 pesos. Quiere decir que el dólar entre abril y mayo subió aproximadamente 600 pesos por dólar. Es decir, que esos $1.000 que yo tenía, que yo tengo ahí guardaditos, que yo compré por allá en abril, ya no me representan 3.790.000,
sino que me representan 4.400.000 pesos. Entonces yo ya digo, no, listo, aquí ya me gané 600.000 pesos, entonces más de 600.000, entonces me voy para la casa de cambio, para el banco y cambio vendo esos dólares para que me devuelvan pesos. Entonces ahí gano yo. Pero ¿qué pasa? Que esta forma de negociar exige que yo como inversionista tenga grandes capitales. Por ejemplo, mire, aquí yo debo tener $1.800 por lo menos para poder aspirar a una utilidad como esta. En el caso de las divisas, yo necesito por lo menos 4 millones para haberme comprado esos $1.000 y haber aspirado a ganarme siquiera 600.000 pesos. Entonces, esta forma de negociar exige al operador tener grandes capitales en el bolsillo. Entonces, ¿qué sucede? En el mercado de divisas, por ejemplo, el mercado de divisas se mueve por los grandes capitales que mueven los fondos de inversión, los brokers, que es lo que nosotros denominamos como leones. Entonces resulta que esos leones, pues que son las grandes corporaciones que mueven grandes capitales, pues son los que básicamente mueven los precios, tanto en las bolsas, ¿sí? Como en las divisas, ¿sí? Entonces, resulta que con el avance de los sistemas y las tecnologías, pues bueno, se empezaron a crear centrales de información o casas casas de negocio como brokers, ¿sí? Que es lo que se conoce como OTC, que es el mercado de derivados. ¿Que en qué consiste? Que son casas que me venden a mí señales para que yo pueda negociar a través de ellos y ya no requerir tan grandes capitales como los que se requieren acá. Entonces, con estos brokers, con estas casas broker, ellos a través de un software me dice, vea, yo le voy a suministrar a usted de manera gratuita todas esas señales de mercado y usted lo que tiene que hacer es depositar su cuenta con nosotros. Pero ¿qué sucede? Resulta que ellos, ¿por qué tan formales? ¿Por qué tan buena gentes? Porque resulta que a mí ese dinero, digamos que aunque es una pequeña suma, lo que yo voy a invertir ahí, porque él me dice, a través de mi software, usted no necesita negociar con grandes sumas de capital. Entonces uno dice, bueno, pero eso ¿por qué tan bonito? Pues resulta que como los precios no los movemos nosotros, los pequeños inversores, sino que los mueven las grandes corporaciones, para mí es muy difícil saber en qué sentido va el precio. Entonces, eso lo tiene muy claro la casa de bolsa y por eso es que ellos me dicen, no, hágale, meta aquí la plata conmigo, porque resulta que ellos me ofrecen a mí, por un lado, el software gratuito, pero en contraprestación, bueno, y también me ofrecen poder apalancarme y en contraprestación, pues ellos lo que me hacen es suministrarme el acceso gratuito, pero resulta que como yo no sé para dónde coge el mercado y si yo soy nuevo en esto y no conozco nada de esto, pues yo empiezo a abrir operaciones y a jugar con eso y cuando menos piense, perdí la plata que yo tenía en la cuenta. ¿Por qué? Porque yo llegué a pelear con los leones sin haberme dado cuenta de cómo era que yo tenía que llegar a estos mercados. Entonces, aquí es donde nosotros ya se nos exige tener un conocimiento base para yo poder operar o por lo menos poder desarrollar una estrategia que me permita ganar. Entonces es haga de cuenta que esto juega como un casino, porque resulta que muchas de las pérdidas pues van a parar, las pérdidas que nosotros tenemos pues van a parar a manos o a bolsillos del broker. Entonces hay dos tipos de broker, uno que opera con mesa de dinero y otro sin mesa de dinero. ¿Qué quiere decir con mesa de dinero? Que cuando usted compra hay otro que está vendiendo, ¿sí? Pero entonces, no necesariamente dentro de la gente que tiene el grupo de personas que tienen su plata depositada con ese broker, no necesariamente en el momento que usted esté comprando, pues alguien de ese mismo broker vaya a estar vendiendo. Entonces, ¿qué hace el operador? Yo le garantizo a usted que esa operación se le va a ejecutar. Entonces, ¿por qué lo hacen ellos? Porque como hay una alta probabilidad de que usted, como no sabe, pierda la plata, pues entonces
yo ya sé como broker que cuando él pierda, pues esa plata me la gano yo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama operar brokers con mesa de dinero. Y hay otros que son brokers sin mesa de dinero que le dicen a usted, nosotros no tenemos injerencia en eso, entonces a nosotros nos da lo mismo si usted pierde o gana. ¿Cómo generan ellos liquidez? A través de bancos de inversión que le inyectan liquidez al broker para que las operaciones se puedan ejecutar. Entonces ellos dicen, el software se encarga de ejecutar la operación y nosotros no miramos en dónde la abrió y en dónde la va a cerrar. O sea que si gana o pierde, la plata se la lleva el banco de inversión. Entonces, ¿dónde gana el broker? Ellos ganan por una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, que es lo que se conoce como spread. ¿Sí? Ese spread es, por ejemplo, como cuando usted va a una casa de cambio y le dice, yo le compro a tanto y le vendo a tanto. Por ejemplo, si usted me va a vender dólares, pues yo se los doy, digamos, yo se los pago a 4.200 pesos. Ah, pero si usted quiere que yo le venda, yo se los vendo a usted a 4.300 pesos. Entonces hay una diferencia de 100 pesos por dólar y esa diferencia es lo que se denomina como spread. En el caso, pues, de estos brokers. Entonces ellos ganan por ese spread y por tanto, entonces no se preocupan si la persona gana o pierde, porque el banco de inversión es el que está metido ahí jugando al casino. Entonces, con esto, pues ya nace el mercado de derivados. Y en el mercado de derivados, o lo que se denomina CFD, que quiere decir contratos por diferencia, ¿sí? Y estos contratos por diferencia quiere decir que yo abro operaciones, no me interesa cuánta plata tengo yo, sino en qué punto abro y en qué punto cierro para saber si gano o pierdo. Es todo lo que yo necesito, es todo lo que yo necesito saber. Entonces, en los contratos por diferencia, el tamaño de las operaciones ya no se dan por la cantidad de capital que yo estoy utilizando para comprar acciones o divisas, sino que está dada por el apalancamiento o lo que se conoce como lotes. Es el que me determina el tamaño de la operación. Entonces, por ejemplo, en el caso del mercado de derivados, con el ejemplo anterior, lo pongo al contrario porque en el mercado de derivados yo puedo entrar a la baja. Por ejemplo, en el mercado de acciones, si yo hubiera si yo hubiera comprado en 184 y el precio hubiera caído por debajo de 184, todo lo que caiga el precio representa pérdidas para mí, ¿sí? Entonces, el ejemplo que yo les voy a dar acá es una gracia que en los otros mercados no se hubiera podido dar, pero en el negocio de derivados sí. Entonces, doy el ejemplo con una acción, con la misma acción, solo que en el sentido contrario, donde el precio de entrada fue de $224 y resulta que el precio de cierre fue de $184. Como yo entré en corto, hice una operación de venta, pues la diferencia fue de 40 puntos que yo gané mejor dicho, en general gané 40 puntos, es decir, la diferencia entre el precio de cierre y el precio de entrada fueron 40 puntos, eso fue lo que yo gané, pero ¿cuánto me representó a mí eso en plata? Entonces ya depende de cuánto fue el apalancamiento. Entonces, una de las ventajas que me permite a mí estos mercados de derivados es que yo puedo operar con lotes y puedo operar con microlotes. Los lotes están representados por un tamaño superior a los 10.000 o 10K en adelante. 10K, 20K, 100K y de ahí para arriba. Los microlotes corresponden a un apalancamiento de 10K para abajo, es decir, ya 9.000, 8.000, hasta los 1.000 o inclusive no sé si de pronto le permitan operar uno con menos. Entonces, cuando yo estoy operando cuentas pequeñas, por ejemplo, de $500, por ejemplo, como fue mi caso cuando yo empecé, a mí me tocaba operar con microlotes, es decir, lotes entre los 1.000 y los 10.000, ¿sí? Entonces, supongamos que yo hice una operación, en esta gané 40 puntos y mi operación yo la abrí con 10K, con 10.000 lotes, pues lo que yo hubiera ganado hubiera sido $40. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hubiese abierto esa operación con unos 20.000 lotes? Pues que lo que yo hubiera ganado
hubiese sido $80. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hubiese abierto la operación con unos 100K o 100.000 o 100.000 lotes? Pues que lo que yo hubiera ganado hubiese sido aproximadamente unos 400 lotes, unos $400, perdón. Entonces, el tamaño de lo que yo gane está dado por el tamaño del apalancamiento. Ese es el que me dice a mí cuánto fue lo que yo gané o cuánto fue lo que yo perdí con base en los puntos que yo obtuve o que hubiese podido obtener también en contra. Porque si el precio se hubiera seguido para arriba, pues son puntos en contra. En el caso de las divisas, si yo hubiese hecho la operación a través del mercado de derivados, resulta que si yo hubiese abierto la operación el 22 de abril en 3.790, entonces, y la cierro el 25 de abril, digamos 3 días después, pues yo gané 141 puntos. Y esos 141 puntos, ¿cuánto me representa? Por ejemplo, si yo hubiese operado con microlotes, con 1.000 lotes, por ejemplo, pues hubiera ganado $14. ¿Sí? O sea, partiendo de la moneda base en la que está mi cuenta. Generalmente cuando abrimos estas cuentas, pues están dadas en dólares. Entonces, listo, $14. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese abierto la operación con 10.000 lotes o 10K? Pues que hubiese ganado $141. Eh, en el caso de los 20K, pues hubiese ganado $282 y en el caso de los 100K, pues hubiese ganado $1.400. Entonces, aquí el tamaño está dado por, el tamaño de la ganancia está dado por el apalancamiento, diferente a lo que pasa aquí en el mercado por contratos, que yo gano lo que invierto, ¿sí? Aquí no, aquí yo estoy trabajando con la plata de los bancos de inversión. Entonces, como los bancos de inversión le están inyectando liquidez al broker para poder abrir y cerrar, para que se puedan abrir y cerrar operaciones cuando el operador pequeño lo diga, pues entonces ellos están ahí metiéndole plata a eso. Como ellos parten de la premisa de que la mayoría de personas pierde plata en esto, de hecho, el 95%, entre el 90 y el 95% de las personas pierde plata, y entre ellas, ¿por qué? Porque pues muchas de ellas se meten a este negocio sin saber. Entonces, aquí hay una clave fundamental, que es primero aprender, luego entrenarse y ahí sí empezar a invertir la plata. Entonces, obviamente yo puedo empezar con capitales pequeños y en la medida que yo voy demostrando que voy ganando, puedo ir escalando el tamaño de mi cuenta, porque el apalancamiento depende de cuánta plata tengo yo en mi cuenta. Entonces yo no puedo pretender ganar grandes sumas, ¿sí? Si mi cuenta es pequeña. Por ejemplo, si yo tengo $500 y yo me saqué el 10% de utilidad, pues ese 10% me representan $50. Pero ¿qué sucede si ese mismo 10% yo me lo hubiera ganado en una cuenta de 10 o de $10.000? Pues que ese 10% me va a representar a mí una utilidad de $1.000. Entonces aquí uno puede obtener utilidades muy variopintas. Hay meses de ganancia, meses de pérdida, pero generalmente pues hay todo combinado. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en un estado de cuenta toda la relación de operaciones que se abren y más o menos lo que representa, por ejemplo. Entonces tenemos acá en un balance, aquí tenemos del mes de octubre. Entonces tenemos, por ejemplo, balance inicial $15.000 y balance final $19.000. O sea que esos $3.000, $3.400 representan aproximadamente, en este caso, $3.395 dividido 15.851, pues representan aproximadamente, para este caso, un 21%. Obviamente,
no todos los meses es así, ¿sí? Hay meses donde se gana muchísimo menos y hay meses donde se gana muchísimo más. Por ejemplo, como en el caso de esta, aquí aproximadamente el beneficio fue eso fue en el mes de octubre, perdón, en el mes de noviembre, y aquí, por ejemplo, la utilidad fue pues muy inferior, de $1,224. Entonces, la característica de este negocio es que no todos los meses se gana lo mismo. Inclusive hay meses donde se puede llegar a perder. Pero lo importante que es que esos meses de ganancia o esos meses de pérdida, entonces pues sean que las ganancias representen mucho más de lo que me van a representar a mí esos tiempos de pérdida. Aquí hay que mirar las pérdidas como si las pérdidas fueran los insumos. Haga de cuenta que yo tengo un negocio de muebles, para cuando yo vendo los muebles y el mueble lo vendo en 1 millón de pesos, no quiere decir que a mí me quedó el 1 millón de pesos completico. De ese 1 millón de pesos yo tengo que sacar los costos de producción. Entonces hay que hacer de cuenta que en este negocio las pérdidas pues son básicamente lo que me representa a mí es comprar la madera, tener la mano de obra, y es básicamente eso. Entonces, esa es la manera como, digamos, nosotros, o digamos cómo funciona este negocio y cómo es que se gana en él. Entonces, cuando yo ya entendí eso, pues bueno, ya me di cuenta de que el negocio sí era legal, de que aquí definitivamente las pérdidas estaban dadas por el desconocimiento, por la ignorancia. Entonces, que a mí me faltaba era aprender para yo poder empezar a ganar. Bueno, aprender y entrenar para yo poder empezar a ganar. Y lo importante, bueno, aquí en estos mercados se hace mucho la comparación también con el piloto de avión. ¿Qué sucede? En este negocio pues hay muchísimas formas de uno entrar en él, y entre ellas está, por ejemplo, los robots, ¿sí? Los robots son sistemas automatizados que le permiten a usted operar en el mercado sin usted prácticamente hacer nada. Pero entonces aquí es donde se hace la comparación con el piloto de avión, eh, porque resulta, por ejemplo, como lo que pasó en el río Hudson hace unos años, que si no es por las decisiones que tomó el piloto, hubiese sido muy probable que casi que todos los que estaban ahí en el avión hubiesen perdido la vida. Y entonces, ¿pero por qué se salvaron? Por las decisiones que tomó el piloto. Y los aviones tienen la particularidad de que vienen con piloto automático. Entonces, si los aviones tienen piloto automático, ¿por qué hasta el día de hoy no se han reemplazado los pilotos? ¿Sí? Porque lo ideal en esto es nosotros tener control de la inversión. Entonces, que es otro factor que a uno le da a sospechar cuando le dicen, venga, yo le manejo la plata y hágale tranquilo que aquí pues se dan rentabilidades muy grandes. Entonces, ahí es donde empieza uno a sospechar. Entonces, la base fundamental de esto es nosotros poder manejar nuestra propia inversión, ¿sí? Manejar nuestra propia cuenta. Entonces, a través de ese sistema que digamos que yo ayudo a desarrollar, pues la idea es principalmente poder nosotros establecer nuestra propia metodología, es decir, con nuestra propia metodología poder desarrollar un sistema que se adecue a nuestras propias necesidades, que me permita a mí manejar mi propio dinero y hacer mis propias operaciones, manejarlo en mi tiempo, manejarlo en mi momento, pero que yo tenga control de todo lo que yo hago ahí, y que yo sea garante de los resultados que yo voy a obtener. Porque pues muchas veces pasa que nosotros nos metemos a esta la ciega y no sabemos por qué pasa lo que pasa. Entonces, cuando nos profundizamos más en esto, nos damos cuenta que esto pues definitivamente es un universo bien grande, y entonces mientras más desconozcamos de este negocio, pues mayor riesgo vamos a tener de llegar a perder el capital. Entonces, la recomendación
que yo les dejo, pues es obviamente nosotros tener el control de la inversión que nosotros estamos depositando en un broker, con el fin de nosotros saber qué es lo que está pasando con ese dinero, ¿sí? Porque, porque si nosotros dejamos que esa plata ruede sin saber por qué pasó o por qué dejó de pasar, pues tenemos un riesgo de que en algún momento nosotros podamos llegar a perder ese dinero. De hecho, los inversionistas de bolsa, por ejemplo, como en el caso por ejemplo, en Estados Unidos es muy dado que la gente deposita, se les permite depositar la plata de sus pensiones en cuentas de inversión, pero mucha gente no revisa la cláusula que dice que usted puede llegar a perder ese dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que el negocio funciona de la siguiente manera. El operador de bolsa que le está manejando a usted su plata, le cobra por abrir y cerrar operaciones, ¿sí? Pero en ningún momento dentro del contrato que se firma entre las partes le están diciendo que el operador o que la casa de bolsa está obligada a hacerle ganar a usted dinero. No, ahí el negocio es muy claro, le dice, usted invierte su plata, nosotros vamos a invertirla en diferentes instrumentos, acciones, índices o materias primas, le cobramos por abrir la operación, le cobramos por cerrar la operación, pero no le damos la garantía de que ganemos. Entonces usted queda sujeto a eso y a usted a la vuelta de un tiempo lo pueden dejar sin capital, y no es que le hayan robado a usted la plata, sencillamente fueron malas operaciones, operaciones que se fueron en su contra, a usted le cobraron por abrir y cerrar y listo, pare de contar. A la vuelta de un tiempo, su cuenta se quedó sin dinero y le dicen, aquí está el balance, ya su cuenta no tiene más dinero y usted no tiene dónde alegar porque así funciona el negocio. Entonces, por eso es muy importante nosotros entender cómo funciona esto si lo que queremos es invertir. ¿Por qué? Para hacerlo pensando en que nosotros debemos tener control de ese dinero, porque si nosotros soltamos ese control y no sabemos qué es lo que está pasando, pues el día que la plata se esfume, pues no vamos a entender qué fue lo que pasó o vamos a pensar que el negocio pues es malo, que no es bueno, que no es rentable, pero realmente ahí el problema es que se tomaron pues digamos malas decisiones. Entonces, bueno muchachos, con eso pues yo les quería como contar en que, digamos, hacer la introducción de lo que es el negocio, cómo funciona y básicamente pues contarles también hasta qué punto esto es legal, ¿cierto? Cómo funciona y en qué consiste. Entonces, mañana a la misma hora, a las 7 de la noche, pues ya continuamos con la segunda parte de este entrenamiento. Yo ya les contaré más a profundidad, bueno, qué es lo que yo necesito saber para yo poder ganar. Digamos que lo que hablamos hoy fue unas generalidades, les mostré pues que sí se puede ganar, operaciones reales y cómo funciona el negocio para entender un poquito más lo que vamos a contar mañana. Entonces, la segunda parte de este entrenamiento va a ser mañana 7 de la noche. Pero bueno, antes de irnos, no sé si alguien quiere hacer una intervención, quiere de pronto hacer un comentario o de pronto quiere preguntar algo sobre lo que se discutió y a ver si de pronto yo les puedo aclarar. No sé de pronto Andrés o Juan si quieren hacer alguna pregunta. Ay, no, todo está muy claro, todo está clarísimo, la verdad. Listo. Ah, bueno, no sé, ¿no tiene por ahí alguna pregunta, algo que se le enrede, que usted quiera consultar? Porque hoy usted me estuvo preguntando mucho, entonces aproveche el ratico y pregúnteme más. No, claro, la verdad me quedó todo súper claro ya con esto. Ah, bueno, listo. De todas maneras, mañana obviamente seguimos con el complemento de lo que vimos hoy, ¿listo? Y Andrés, no sé si tiene algo para preguntar. Todo le queda claro también por ahí. Bueno, entonces, listo, muchachos. Entonces, mañana los espero también a esta misma hora. Nos vemos a las 7.
Y bueno, ya por aquí les termino de contar y también les voy a contar obviamente del programa que tengo ya pues para profundizar y que es el que nos permite pues como construir esa estrategia, aplicando pues esa metodología que es la que yo llevo aplicando ya durante todos estos años. Entonces, mañana les termino de contar lo que resta del entrenamiento y bueno, pues quedan otra vez invitados para mañana a las 7 de la noche. Entonces los espero mañana, cualquier cosita, pues ahí nos estamos hablando, ¿listo? Listo, Fabi, muchas gracias, Listo, muy amable. muchachos, se cuidan, un abrazo, chao.